¿Alguna vez te has detenido a pensar que países como Irán podrían tener un papel crucial en el escenario profético de los últimos días? La Biblia, en sus profecías, revela a la antigua Persia, hoy Irán, como una nación que desempeñará un papel central en los eventos finales que involucrarán el destino de Israel y del mundo entero. Y no es exageración, las escrituras describen alianzas, confrontaciones y un plan divino que involucra a Irán de una manera sorprendente, y estos eventos parecen cada vez más próximos a cumplirse. Tal vez parezca increíble, pero la Biblia trae revelaciones impactantes sobre el futuro de Irán y su importancia estratégica y espiritual. Entonces, si deseas entender cómo los eventos actuales encajan en las profecías y cómo todo esto apunta a lo que está por venir, quédate conmigo y prepárate para descubrir cómo Irán, la Persia bíblica, podría cambiar el curso de la historia. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido sobre el fin de los tiempos. Irán, tal como lo conocemos hoy, es identificado como la antigua Persia en las profecías bíblicas, una nación que, a lo largo de los siglos, ha jugado un papel esencial en la narrativa espiritual del pueblo de Dios. Este territorio es el escenario de eventos que resuenan en toda la Biblia, no como un detalle, sino como parte fundamental del plan divino. En otras palabras, Irán en la profecía no es un simple personaje secundario, aparece en diversos momentos como figura central en el destino de Israel. Quienes estudian la Persia bíblica saben que cada mención guarda capas de simbolismo y propósito que aún hoy resuenan para aquellos que buscan entender el fin de los tiempos. Imagínate, ves el mapa actual y observas a Irán, tal vez hasta sigues las noticias de vez en cuando, pero sabes poco de que esta tierra fue escenario de algunos de los eventos más cruciales de la Biblia. Para quienes observan el mundo desde la perspectiva de la fe, esta conexión entre la Persia bíblica y los acontecimientos actuales es una verdadera revelación. El papel de Irán en los últimos días se construye sobre un legado que ha moldeado no solo al pueblo de Dios, sino toda la trayectoria del Antiguo Testamento. Y si esto parece lejano, vale recordar que son historias, como la de Ciro el Grande, que impactaron la historia que conocemos. Y hablando de impacto, esta influencia persa va mucho más allá de lo que el público en general suele saber. ¿Quieres una forma práctica de entender esto? Piensa en cómo Irán e Israel siguen en una ruta de colisión en eventos de magnitud global. Los reflejos de este conflicto tienen raíces espirituales que están claramente anticipadas en las profecías bíblicas. La profecía de Daniel y otros pasajes indican que Irán está destinado a estar involucrado en los asuntos más críticos de los últimos días, en un papel que, como puedes ver, no podría ser más simbólico. Además, la posición de Irán en la Biblia y en las profecías revela algo más que un simple país antiguo, muestra un vínculo inquebrantable entre el pasado y el futuro, conectando acontecimientos que han moldeado generaciones. La descendencia de Noé, los antiguos imperios de los medos y persas, todos estos son fragmentos que no solo componen la narrativa bíblica, sino que nos guían hacia una comprensión más profunda de la importancia espiritual de Irán. Tal vez, en ningún otro lugar de la Biblia, la genealogía y la herencia de un pueblo tengan tanta relevancia para el desarrollo de los últimos días. Por último, se equivoca quien piensa que las menciones a Irán en el texto sagrado son solo registros históricos. La narrativa bíblica construye una conexión directa entre los pueblos antiguos y los eventos profetizados para el fin de los tiempos. Y, curiosamente, mientras muchos se preocupan por lo que puede suceder en cualquier momento, pocos se dan cuenta de que las profecías ya anticipan la importancia estratégica y espiritual de Irán hasta el fin de los tiempos. Por cierto, si deseas profundizar, justo abajo, en el primer comentario fijado, he dejado un ebook exclusivo sobre profecías bíblicas, pensado especialmente para ayudarte a prepararte para lo que está por venir y entender la conexión entre los hechos actuales y las advertencias bíblicas. Este contenido estará disponible por tiempo limitado, así que aprovecha para asegurar el tuyo. La historia bíblica de Irán, conocida en aquella época como Persia, comienza mucho tiempo atrás, con la descendencia de Noé, algo que muchos ni imaginan.
El relato bíblico conecta a Irán con una línea de descendientes que pasa por los medos y persas, los mismos que hoy son ancestros del pueblo iraní moderno. ¿No es curioso ver cómo el Antiguo Testamento e Irán están profundamente entrelazados? Esta genealogía no solo preserva la historia de un pueblo, sino que establece la base de una nación que tiene enormes implicaciones en las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Quienes estudian las Escrituras saben que la genealogía en la Biblia nunca es un detalle sin importancia. Hay un significado espiritual en la forma en que Dios preserva y documenta los pueblos, es casi como si cada generación llevara consigo una misión. Y el Irán, a través de esta conexión con Noé y sus descendientes, guarda esa relevancia espiritual que se refleja en toda la narrativa bíblica. Para quienes estudian la importancia espiritual de Irán, esta perspectiva es esencial, pues nos muestra cómo todo está atado en un plan divino mucho mayor. Imagínate observando la historia de tu propia familia, entendiendo que cada elección de tus antepasados tuvo un papel fundamental en tu propia vida. Así es como Irán e Israel también se relacionan a lo largo de las Escrituras. Este legado, que pasó por los medos y persas, preparó el camino para que Irán en la profecía fuera una pieza crucial, capaz de impactar directamente el destino del pueblo de Dios. Cada evento, cada profecía de Daniel y Ezequiel, es una pieza de este rompecabezas que atraviesa épocas. Lo interesante es que la Biblia también menciona a otros personajes que estuvieron directamente ligados a esta descendencia y su impacto en el plan divino. No solo líderes y reyes, sino también sabios, como los magos que visitaron a Jesús, probablemente de origen persa, muestran que el Antiguo Testamento y el Irán comparten un vínculo profundo. Estos detalles demuestran la relevancia espiritual de Irán y la Persia bíblica, y cómo, incluso en nuestros días, esa conexión sigue viva y llena de significados. Por lo tanto, al observar la narrativa bíblica, nos damos cuenta de que la descendencia de Noé es más que una simple línea familiar. Es un símbolo de la continuidad de un pueblo que desempeña un papel importante en el fin de los tiempos. Esta historia aún no ha terminado, y si quieres saber cómo estos eventos se conectan con lo que está por venir, mantente atento, porque los próximos hechos revelarán más sobre cómo Dios usó a Persia en momentos decisivos. Bajo el liderazgo de Ciro, el Grande, el imperio persa se convirtió en un instrumento en las manos de Dios, y esto no fue por casualidad. La historia muestra que Ciro fue responsable de uno de los gestos más impactantes para el pueblo de Israel. Él liberó al pueblo del cautiverio babilónico y les permitió reconstruir el templo en Jerusalén. Imagínate el impacto de eso. En un momento crucial de la historia, lo que parecía imposible sucedió, y este líder persa fue la pieza clave. Este gesto de Ciro es un poderoso ejemplo de cómo las profecías bíblicas se cumplen de formas inesperadas y cómo el plan divino involucra a naciones y líderes más allá de nuestra comprensión. La importancia de Ciro es tan grande que es mencionado por el profeta Isaías mucho antes de su nacimiento. Esta referencia a Ciro en las Escrituras es impresionante, pues se le llama el ungido de Dios, alguien que tendría un papel crucial para el pueblo de Israel. Esto no es solo un dato histórico, es un reflejo de la profunda conexión entre el Antiguo Testamento e Irán. Para quienes se dedican a entender las profecías bíblicas, el papel de Irán en los últimos días se vuelve aún más claro cuando vemos cómo, a través de Ciro, Dios usó la Persia bíblica para cumplir promesas hechas a su pueblo. Ciro el Grande es una figura interesante no solo para los estudiosos de la Biblia, sino para cualquier persona que quiera entender el poder de un liderazgo alineado con un propósito mayor. Imagina si alguien como él apareciera en nuestra época, tomando decisiones que afectaran a todo un pueblo. Ese acto de liberación fue como una chispa que reavivó la esperanza en Israel, y es un ejemplo de cómo Irán e Israel tienen esa conexión espiritual que atraviesa los siglos. La influencia de Persia no se limita al pasado, permanece como un recordatorio de lo que es posible cuando el plan divino actúa sobre los reinos de la tierra. Por cierto, si esta historia te llamó la atención, no olvides dejar tu like. Además, el gesto de Ciro al permitir la reconstrucción del templo tiene implicaciones que van más allá del contexto histórico. Para muchos, esto es una señal de cómo Persia,
el actual Irán, desempeña un papel único en la narrativa bíblica, colocándose como una nación esencial en el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Es como si Dios hubiera elegido a este líder persa para que cumpliera una tarea que muchos ni siquiera podrían imaginar. Ese simbolismo persiste, y hasta hoy Irán carga con esa importancia espiritual y estratégica dentro del plan divino. Y si Ciro nos enseñó algo, es que el cumplimiento de las promesas de Dios puede suceder donde menos lo esperamos. Por eso, al continuar con la historia, veremos que este no fue el único momento en el que Dios usó a Persia para proteger y bendecir a su pueblo. Ahora vamos a entender cómo, en el libro de Esther, Dios nuevamente actúa a través del imperio persa para proteger a los judíos y cambiar el curso de la historia. Ciro el Grande es una figura tan importante que el profeta Isaías lo menciona más de 150 años antes de su nacimiento, llamándolo ungido de Dios. Imagina la precisión de esta profecía bíblica. Isaías describió el papel de Ciro como libertador de Israel mucho antes de que él llegara al mundo. Este es uno de los ejemplos más notables de cómo el plan divino se revela en las Escrituras. Cuando la profecía se cumple de manera tan detallada, nos recuerda cuán profunda es la conexión entre el Antiguo Testamento e Irán, un vínculo que va mucho más allá de simples registros históricos. Lo que hace especial a Ciro es que, aun siendo persa, fue designado para ayudar al pueblo de Dios. Este papel no es accidental, es una demostración clara de que Irán en la profecía ocupa un lugar especial en los planes divinos. La importancia espiritual de Irán se revela en cada detalle de la historia de Ciro, pues se convierte en un instrumento usado por Dios para cumplir una misión única. Para aquellos que buscan entender la relevancia de Irán en los últimos días, este ejemplo es una puerta de entrada para ver cómo las profecías bíblicas a menudo involucran personajes y naciones inesperadas. La intervención de Ciro fue esencial para que el pueblo judío pudiera regresar y reconstruir el templo, un hito espiritual gigantesco para Israel. Hoy, podemos ver la historia de Ciro y reflexionar sobre cómo las personas a nuestro alrededor pueden ser usadas para algo más grande, incluso si eso no es evidente de inmediato. Después de todo, el papel de Irán en los últimos días, según las profecías de Daniel y Ezequiel, indica que aún existen piezas del plan divino esperando su cumplimiento. Dios elige líderes y naciones de maneras que no siempre comprendemos, pero que ciertamente forman parte de algo grandioso. Para quienes estudian la Persia bíblica, la profecía de Isaías sobre Ciro es un hito inolvidable. Y, al reflexionar sobre esta relación entre Irán e Israel, percibimos que la historia sigue viva. Quizás como un recordatorio de que lo que parece estar solo en los libros antiguos puede volver a manifestarse en nuestros tiempos. La narrativa bíblica saca a relucir estos detalles para recordarnos que la fe y la historia siempre se entrelazan de maneras profundas. La acción de Ciro nos enseña que las profecías bíblicas nos muestran que nadie está fuera del alcance de los planes divinos. Pero la actuación de Irán en la narrativa bíblica no termina aquí. En el libro de Esther, vemos cómo Dios usa nuevamente a Persia para proteger a su pueblo, esta vez a través de una reina valiente que cambia el destino de los judíos en todo el imperio. Vamos a explorar esta historia poderosa y descubrir cómo la influencia de Persia persiste en momentos cruciales. En el libro de Esther, vemos otro momento decisivo en el que Persia, representada por el imperio persa, se convierte en una herramienta poderosa en manos de Dios para proteger a su pueblo. La historia de Esther es una de las más inspiradoras de la Biblia, donde el valor de una joven reina cambia por completo el destino de los judíos. Cuando se promulga el decreto de exterminio, Esther, quien se encontraba en el palacio persa, se interpone entre el peligro y su pueblo, arriesgándolo todo. Este acto revela cómo, una vez más, Irán en la profecía bíblica juega un papel crucial. Esther, al interceder por su pueblo, muestra que la Persia bíblica no es solo un escenario de eventos antiguos, es donde el plan divino encuentra su lugar para actuar. Esta narrativa bíblica nos enseña sobre el valor y el propósito, mostrando que incluso aquellos que parecen estar alejados de las promesas de Dios pueden ser usados para el bien.
Para quien busque inspiración, la historia de Esther es un poderoso recordatorio de que siempre hay un propósito mayor en acción, aunque no lo entendamos por completo. Lo interesante es que Esther se convirtió en un instrumento de protección divina dentro de un imperio que, en un principio, podría haber sido visto como una amenaza. Así, el libro de Esther destaca la importancia espiritual de Irán, evidenciando que, incluso en tiempos de crisis, Dios puede usar cualquier nación para cumplir sus promesas. Para aquellos que observan los eventos modernos y los conectan con las profecías del fin de los tiempos, el papel de Irán en los últimos días se vuelve aún más relevante y digno de atención. Al analizar este episodio, podemos aplicar una lección práctica en nuestras propias vidas. Muchas veces enfrentamos desafíos que parecen insuperables, pero el ejemplo de Esther nos muestra que, con fe y valentía, incluso los mayores obstáculos pueden ser superados. ¿Quién sabe si no estamos viviendo una oportunidad de actuar en favor de otros, como ella lo hizo? La narrativa bíblica nos invita a mirar más allá de las apariencias, reconociendo que Dios puede usar a cualquiera, incluso a nosotros, para realizar grandes hazañas. Y esta no es la última vez que Persia aparece en la historia de Israel. Las visiones de Daniel nos muestran que el imperio persa sigue siendo una pieza esencial en el tablero divino, anticipando el ascenso de Grecia y manteniendo su influencia sobre los eventos de los últimos días. Prepárate para entender lo que dicen las profecías sobre el destino de Irán. En las visiones del profeta Daniel, el imperio persa se describe como una fuerza que precede el surgimiento de Grecia, simbolizando el poder de Dios sobre las naciones. Imagina, un imperio que representaba no solo un reino terrenal, sino una pieza fundamental en la narrativa espiritual de Israel. Este escenario muestra cómo la profecía bíblica ve el papel de Irán, o mejor dicho, de Persia, como parte de un plan divino mucho mayor. Daniel, al ver estas visiones, entendió que Persia no era solo un imperio pasajero, sino una fuerza estratégica usada por Dios en los momentos más críticos de la historia. La profecía de Daniel va más allá de nombres y fechas, nos muestra que cada imperio tiene su tiempo y su papel. El imperio persa, por ejemplo, representado como un poder que precede a Grecia, es visto como una preparación para los próximos eventos profetizados. Esto refuerza la importancia espiritual de Irán, recordándonos que, mientras los reinos humanos parecen surgir y desaparecer, la mano de Dios siempre está guiando los acontecimientos. Esta es una de las lecciones más profundas para quienes observan el cumplimiento de las profecías bíblicas, nada es por casualidad y cada detalle cuenta. Si observamos el poder que Persia tenía sobre la región, entendemos por qué fue elegida como figura central en las visiones de Daniel. Para quienes están atentos a las profecías del fin de los tiempos, esta posición no es mera coincidencia. La narrativa bíblica indica que el papel de Irán en los últimos días es más que un elemento histórico, es una prefiguración de lo que está por venir. La importancia del imperio persa en el contexto de las visiones de Daniel nos invita a reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy y sobre las potencias que aún influyen en el mundo. Por cierto, ¿qué opinas al respecto? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Será que los imperios modernos también forman parte de este plan? Esa conexión entre el imperio persa y el destino de las naciones es algo que despierta curiosidad y reflexión incluso en nuestros días. La Persia bíblica, vista en las visiones de Daniel, simboliza una secuencia de poderes que rigen el destino de la humanidad. La profecía de Ezequiel también menciona a Persia junto con otras naciones que, en los últimos días, estarán involucradas en eventos críticos con Israel. Es como si las escrituras nos dieran pistas de que nada de lo que ocurre hoy es sin propósito. Y hablando de profecía, esta no es la última vez que Irán aparece ligado a los eventos finales. Las visiones de Ezequiel nos traen otro capítulo, donde Irán aparece junto a otras naciones, en un escenario de alianzas y enfrentamientos que aún esperan su cumplimiento. Vamos a explorar este pasaje y ver cómo la antigua Persia se alinea con los eventos del fin de los tiempos. En las profecías de Ezequiel, Persia es mencionada de manera sorprendente, junto a otras naciones que, en los últimos días, formarán una alianza contra Israel. Imagina el impacto de esto.
Para quienes están atentos a Irán en la profecía, esta es una señal clara de que los tiempos están avanzando y que esta antigua nación sigue siendo una pieza clave en el plan divino. La Persia bíblica, ahora el Irán moderno, desempeña un papel que trasciende su historia antigua, uniéndose a eventos futuros descritos como críticos para el pueblo de Dios. Este escenario profético descrito por Ezequiel habla de una alianza entre varias naciones que, unidas, planearán acciones contra Israel. Aquí es donde el papel de Irán en los últimos días se vuelve aún más intrigante. Para quienes leen las Escrituras, esta unión no es una mera coincidencia, sino una pieza esencial de las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Esta alineación entre Irán y otras naciones es como un rompecabezas que encaja perfectamente en el plan divino, reforzando que las profecías de Daniel y Ezequiel apuntan hacia algo mucho mayor que aún está por cumplirse. Esta mención a Persia entre las naciones del fin de los tiempos nos invita a reflexionar sobre las relaciones políticas y espirituales del mundo moderno. Al final de cuentas, ¿estamos presenciando los primeros signos de estos eventos profetizados? La narrativa bíblica nos da pistas, pero depende de nosotros observar lo que ocurre a nuestro alrededor. Si alguna vez has reflexionado sobre estas conexiones entre el Antiguo Testamento y el Irán, sabes que el papel de Irán en el contexto actual no debe ser subestimado, ya que está directamente ligado al cumplimiento de profecías que aún nos esperan. Esta profecía de Ezequiel nos lleva a ver a Irán e Israel como protagonistas de una trama que está lejos de ser una historia antigua. Para muchos estudiosos de las profecías bíblicas, lo que vemos hoy en términos de alianzas globales es un preludio de lo que está por venir. Y si has seguido esta serie de acontecimientos, habrás notado cuánto parecen las Escrituras ser un mapa de los tiempos actuales. La Persia bíblica, o Irán, surge en las profecías como uno de los principales actores de los eventos que preceden el fin de los tiempos, demostrando que el plan divino ya está en movimiento. Pero hay aún más por descubrir. Curiosamente, incluso los magos que visitaron al recién nacido Jesús tienen una conexión con Persia. Vamos a desentrañar esta historia fascinante y entender cómo la influencia de Persia atraviesa los siglos, conectándose con la llegada de Cristo. Los magos que visitaron al recién nacido Jesús, según muchos estudiosos, son originarios de Persia, lo que revela una conexión continua entre Irán y la narrativa bíblica. Imagínate el simbolismo detrás de esto. Estos sabios, procedentes de tierras persas, fueron guiados por una estrella hasta el lugar del nacimiento de Jesús, trayendo regalos que simbolizaban realeza y profecía. Esta visita de los magos refuerza la importancia espiritual de Irán y su conexión con el plan divino. ¿No es curioso que, desde el principio, la Persia bíblica esté asociada a eventos que reflejan las promesas de Dios? Los regalos traídos por los magos, oro, incienso y mirra, no fueron una elección al azar. Cada uno de ellos posee un simbolismo profundo, representando la realeza, la divinidad y el sacrificio que Jesús enfrentaría. Estos sabios, provenientes de Persia, estaban al tanto de las profecías y reconocieron la importancia espiritual de ese momento. Este detalle, que muchos podrían ver como una simple visita, muestra cómo la influencia de Persia trasciende el tiempo y cómo la profecía bíblica involucra incluso a naciones lejanas para cumplir su propósito. Para quienes leen el Antiguo Testamento y ven esta conexión con Irán, se percibe un vínculo que sigue vivo a través de las eras. Es interesante pensar que, mientras los eventos se desarrollan, Irán en la profecía aparece de forma inesperada, como una nación que, aún desde lejos, trae su contribución a la narrativa divina. Esta relación entre el imperio persa y la historia de Jesús nos recuerda que el plan de Dios es vasto, abarcando no solo a Israel, sino a todos aquellos que, de alguna forma, se conectan con su propósito. ¿Qué será que esta conexión continúa enseñándonos? La visita de los magos persas también nos trae un mensaje: la búsqueda de la verdad y del cumplimiento de las promesas de Dios es universal. Ellos viajaron kilómetros, guiados por la fe y la profecía, para presenciar algo que cambió el curso de la historia. Esto nos hace reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra propia historia espiritual.
Estos sabios de la Persia bíblica son un ejemplo vivo de cómo la búsqueda de la verdad nos lleva a encuentros profundos con lo divino. Y esta no es la última vez que Persia desempeña un papel importante en la expansión de la fe. La tolerancia religiosa promovida por el imperio persa influyó en la difusión del judaísmo y del cristianismo, preparando el terreno para la libertad religiosa que impactaría al mundo romano. Por cierto, si quieres profundizar en las profecías y entender lo que la Biblia nos advierte sobre el futuro, no dejes de consultar el ebook exclusivo sobre profecías bíblicas que he dejado en el primer comentario fijado justo abajo. Está disponible por tiempo limitado y es perfecto para quienes quieren prepararse para lo que viene. El imperio persa fue, sin duda, uno de los más tolerantes de su época, permitiendo que diferentes culturas y religiones coexistieran en su vasto territorio. Esta actitud, bastante avanzada para su tiempo, fue esencial para la difusión del judaísmo y, más tarde, del cristianismo. Bajo esta tolerancia religiosa, los judíos pudieron prosperar en sus prácticas y tradiciones y el cristianismo encontró terreno fértil para crecer. Esta libertad religiosa promovida por la Persia bíblica no fue una coincidencia, es otro indicio del papel estratégico de Irán en las profecías bíblicas y en la construcción del plan divino. Esta política de tolerancia de Persia inspiró a los imperios que vinieron después, incluido el Imperio Romano, que más tarde permitió que el cristianismo se expandiera por el mundo. La influencia de Persia es notable, fue un territorio donde las ideas religiosas pudieron circular libremente, llevando a la expansión de creencias que cambiaron la historia de la humanidad. Cuando observamos la importancia espiritual de Irán, podemos entender por qué ocupa un lugar tan especial en las Escrituras, siendo una nación destinada a apoyar la fe en Dios de una manera única, aunque no lo percibamos de inmediato. Persia, como facilitadora de esta libertad, nos da una lección importante sobre el respeto a las diferencias, algo que el mundo actual ciertamente necesita. Cuando miramos las profecías y vemos la relevancia de Irán en los últimos días, nos damos cuenta de que el camino hacia la convivencia pacífica puede encontrarse en principios que ya existían en la antigua Persia. Esta narrativa bíblica, que nos muestra el papel de Irán al permitir la difusión del judaísmo y el cristianismo, es también un recordatorio de que la fe se fortalece cuando hay apertura para el crecimiento espiritual. Esta libertad promovida por la Persia bíblica permitió que las comunidades judías y cristianas construyeran sus raíces, conectando a los pueblos en torno a una fe común y a una misión mayor. Para quienes buscan entender la profecía bíblica, este momento es un punto esencial, pues muestra que la mano de Dios no actúa solo en situaciones de conflicto, sino también en tiempos de paz y respeto. La historia de Persia sirve como ejemplo de cómo la libertad y la tolerancia pueden ser herramientas dentro del propio plan divino, moldeando el futuro que Dios nos tiene reservado. Y al observar la historia de libertad en Persia, vemos que el plan de Dios va mucho más allá de lo que imaginamos. Hasta los últimos días, las profecías indican que Irán tendrá un papel estratégico y espiritual esencial, y es sobre eso que vamos a profundizar ahora. Las profecías bíblicas indican que Irán tendrá un papel crucial hasta el fin de los tiempos, siendo una nación de gran importancia espiritual y estratégica. Desde el Antiguo Testamento, Irán, o la antigua Persia, es mencionado como una pieza indispensable en el cumplimiento de los planes de Dios. Esta continuidad entre pasado y futuro revela cómo la profecía bíblica no se limita a eventos aislados, sino que traza un camino donde Irán se convierte en una clave esencial en los eventos finales. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo el Irán de hoy se está preparando para cumplir ese destino profético? La Biblia nos muestra que Persia, mencionada en las visiones de Ezequiel y Daniel, tendrá alianzas y un impacto que trasciende fronteras. Este papel estratégico de Irán en los últimos días no es solo una predicción, es un recordatorio de que nada escapa al plan divino. Esta conexión entre Irán e Israel en las profecías sugiere que el futuro implicará conflictos, alianzas y revelaciones que aún no podemos prever en su totalidad. Para quienes observan el escenario mundial, es imposible ignorar la relevancia de Irán en los eventos actuales, pues sigue una línea de profecías bíblicas que parece cada vez más cerca de cumplirse.
Las Escrituras revelan que, hasta los últimos días, Irán será una de las naciones con un papel activo en los grandes cambios que esperan al mundo. Y ese papel no es casual, es parte de un plan que involucra no solo a Irán, sino también a otras naciones que se levantarán y serán confrontadas. El cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos nos recuerda que todos los eventos están interconectados y que Irán continúa desempeñando una función que aún sorprenderá a muchos. Lo que las profecías de Ezequiel y Daniel nos muestran es un escenario donde el poder y la espiritualidad se encuentran de una manera que marca los designios divinos. Al observar el papel de Irán en la profecía, podemos notar que es una de las naciones que más aparece en el contexto de los últimos días. Esa importancia espiritual y estratégica nos invita a una reflexión: ¿qué significa estar atentos a las señales de los tiempos? La narrativa bíblica nos alerta que, para quienes buscan entender lo que está por venir, el papel de Irán y sus alianzas son señales claras de que el plan divino está en plena ejecución. Esto nos muestra que el estudio de las profecías bíblicas es más actual que nunca. Así que, si quieres entender más sobre las señales que indican el cumplimiento de estas profecías y cómo ellas pueden ayudarte a prepararte para lo que viene, recuerda que hay mucho por descubrir y entender. Es fascinante ver cómo, desde la descendencia de Noé hasta los eventos finales, Irán permanece presente en las páginas de las Escrituras. ¿Qué te parece explorar estas profecías con una mirada atenta y buscar la sabiduría que la Biblia nos ofrece para comprender el futuro que se desarrolla ante nosotros? Entonces, después de todo lo que hemos explorado, ¿te diste cuenta de cuánto las profecías bíblicas ya nos alertan sobre el papel de Irán y otras naciones en los últimos días? Estas profecías no son meros relatos antiguos, sino revelaciones profundas sobre un plan divino en acción, con eventos que ya comienzan a desarrollarse justo ante nuestros ojos. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene? ¿Estás atento a las señales que las Escrituras nos muestran sobre el fin de los tiempos? Tal vez sea hora de observar lo que sucede a nuestro alrededor con una nueva perspectiva, buscando comprender qué significa todo esto para nuestra vida y para nuestra fe. ¿Qué pasos planeas tomar para profundizar en este conocimiento y prepararte? Comprender las profecías bíblicas es más que una curiosidad, es una forma de alinear nuestras vidas con el propósito de Dios. Si quieres seguir en este camino, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, seguirás recibiendo contenidos que te ayudarán a entender el escenario profético, el futuro del mundo y tu papel en todo esto. Hasta el próximo video, y que Dios continúe guiándonos y protegiéndonos.